Ecotec Promundo Chile y Fundación Proeducar Chile les da la bienvenida. En esta oportunidad aprenderemos sobre el síndrome del cuidador. ¿Qué es el síndrome del cuidador? ¿En qué consiste? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la naturaleza de llegar a cuidar a alguien, ya sea por necesidad, ya sea por trabajo, ya sea porque es parte de nuestras labores, etc. Y sabemos como tal que cuidar de una persona es sumamente valiosa, entendiéndose que igual forma lleva una responsabilidad, conlleva un esfuerzo, porque significa que además tengo que responsabilizarme de la vida de otra persona además de la mía. Algo que las mujeres, sobre todo aquellas que son madres, hacemos desde el momento de la concepción de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que conlleva en este caso el síndrome del cuidador? ¿En qué consiste cuidar a otro? Primero tenemos que pensar en que cuidar a otra persona significa que tenemos que ver la vida con un enfoque diferente. Significa que tenemos que pensar en el hecho de que ya no somos nosotros solamente, sino que también somos nosotros y un tercero que requiere de nuestros cuidados, que tenemos que hacer tareas aparte de las que ya teníamos normalmente en nuestra vida. Por lo tanto, también tenemos que tomar decisiones que a veces no son tan gratas y que pueden conllevar a ciertas complicaciones dentro de nuestro quehacer diario, de las cuales nosotros tenemos que buscar la mejor solución posible o la forma, como diríamos también, de salir del paso para poder subsanar esta necesidad. Y por último, tenemos que pensar que cuidar a un tercero significa que hay que prestar un cuidado integral, algo que hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo del curso, y entiéndase que el cuidado integral no solamente se preocupa de la parte física, sino que también tenemos que preocuparnos de que ese paciente tenemos que cuidarlo física, social y psicológicamente, dado su enfermedad. Y también a eso sumarle el hecho de que hay pacientes que requieren más cuidado, hay pacientes que requieren menos cuidado, hay pacientes que a lo mejor nosotros solamente estamos como compañía, lo mismo con nuestros familiares, y eso significa que una persona con dependencia nos va a llevar mayor demanda que aquella persona que es semivalente o autovalente y que nosotros solamente estaríamos para hacer gestión o para prevenir que se produzca algún tipo de situación compleja. Por eso mismo que nosotros tenemos que pensar cómo vivir esta etapa de cuidado de un tercero, ya sea familiar, ya sea paciente, ya sea amigo, conocido. Tenemos muchas opciones para nosotros responsabilizarnos o para poder querer responsabilizarnos de un tercero. Dentro de lo que es la experiencia del cuidado, tenemos que reconocer dos dimensiones que son sumamente fundamentales. Uno, que es la de los cambios propios en la vida del cuidador, porque nosotros de esa forma nos damos cuenta que podemos brindar, ¿cierto?, mejores funciones o mejor calidad de cuidado a las personas, sobre todo con dependencia. Y para eso nosotros tenemos que adaptar nuestro ritmo de vida, y eso significa que debemos modificar en algunas ocasiones nuestra rutina, debemos modificar nuestros hobbies, debemos modificar en muchas ocasiones nuestros sistemas de trabajo para poder dedicarnos a cuidar a esa persona. La segunda dimensión es la parte emocional. Cuidar a otra persona siempre es un reto. Cuidar a otra persona siempre conlleva una medida de emociones
que en un principio no eran parte, digamos, de el tema del cuidado, pero a medida que nosotros nos vamos enfrentando a estas demandas del paciente, del familiar, con respecto a hacerse cargo de ellos, ¿cierto? Sobre todo en los casos con dependencia, se va aumentando la carga emocional también. Y obviamente una forma de poder expresarlo es en muchas ocasiones con la fatiga, con el insomnio, porque emocionalmente en la mayoría de los casos los cuidadores comienzan a presentar mayor irritabilidad o mayores preocupaciones, y eso conlleva a que el paciente a que el cuidador duerma menos, conlleva a que andemos más cansados. Entonces son dos dimensiones que nos afectan directamente a nosotros como cuidadores, y eso es algo que nosotros tenemos que saber que existe, que sucede muy recurrentemente y que por lo tanto nosotros tenemos que aprender a abordar. En cuanto a la sobrecarga del cuidador, tenemos que saber reconocerlo y también tenemos que saber qué es lo que es. Nosotros podríamos entender la sobrecarga como un estado de agotamiento, un estado de cansancio, un estado de estrés físico, emocional, que van a presentar a aquellas personas que se dedican a este tipo de labores de cuidado, ya sean personas con dependencia o semidependientes, y que por lo tanto esta misma sobrecarga, esta misma exigencia de las labores extra que uno debe cumplir, van afectando la vida del cuidador de diferentes maneras. Afecta el ocio, nuestras actividades recreativas, afecta el cómo nos relacionamos con el resto, afecta nuestras relaciones incluso de pareja en algunas ocasiones, e incluso, para no ir más allá, hay muchos cuidadores que incluso se ven afectados en la parte laboral. ¿Por qué entonces la sobrecarga podría afectar a las relaciones sociolaborales? La sobrecarga puede afectar a las relaciones sociolaborales porque entendamos que tengo que dedicar mayor tiempo a cuidar de un tercero. A veces no me queda tiempo para distraerme en actividades que yo antes normalmente realizaba. También en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, nuestro paciente, nuestro familiar se enferma y tenemos un trabajo de base, no podemos asistir al trabajo porque a lo mejor no hay nadie más que que lo cuide, ¿cierto? Y eso significa que yo tengo que dedicarme a poder sanar o poder cuidar a este paciente, a este familiar, entendiendo de que en muchas ocasiones es solo una la persona que asume el rol de cuidador principal. Diferente es cuando evidentemente hay más personas que se dedican a cuidar al mismo paciente, porque yo puedo repartir las labores de cuidado. Pero ojo, eso no significa que no me vaya a afectar de alguna manera esta sobrecarga. Todos sabemos que el desempeño del rol del cuidado no es una tarea que sea simple, es una tarea compleja, porque si nos podemos realizar esta labor de cuidado de la forma más adecuada posible o de la forma que nosotros esperamos, puede traer repercusiones de carácter psicológico, porque puede causar frustración, puede causar miedo, puede causar muchos sentimientos negativos en el cuidador, y esto puede a su vez comprometer su estado de salud, comprometer el bienestar propio del cuidador, y no solo del cuidador, sino que al verse el cuidador afectado en diferentes esferas de su vida, también va a afectar el cómo este cuidador desempeña sus labores de cuidado. Por lo tanto,
la persona a la que yo estoy prestando mis servicios, la persona a la que yo estoy cuidando también se va a ver afectada porque yo me voy a sentir insuficiente. Yo a lo mejor también me voy a sentir incapaz y aparecen una gran cantidad de emociones negativas que evidentemente afectan la forma en que yo me dedico a cuidar a esa persona. Todo esto, además, hay que considerar que el cansancio y el desgaste también puede conducir de forma involuntaria a situaciones de maltrato o de abuso hacia, sobre todo, los pacientes adultos mayores, que en muchas ocasiones son los más demandantes. Por lo tanto, estamos envueltos en una situación que se puede ver perjudicado para mí como cuidador o incluso para el paciente que yo estoy cuidando. Porque nosotros sabemos que cuidar a una persona es una labor muy hermosa, puede ser una labor muy gratificante, puede ser también muy desgastante, pero nuestra intención por interno debiese ser jamás llegar a una situación de abuso, de abandono o de maltrato hacia nuestros pacientes, hacia nuestros familiares en situaciones de dependencia, considerando que ese es el peor de los escenarios posibles cuando se presenta la sobrecarga en el cuidador. Muchas gracias por su atención.